entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Procediamo in pace. In nomine Christi. Amen. Consumini sacramentum venetus nestre altar, ois antiquum testamentum devatus servum, menaque consu prefectum, os entitus concretam. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa Gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba, para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio de comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y terrible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios.
Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan. Palabra de Dios. Glorificación a tu Salvador, aclama con himnos y cantos a tu jefe y tu pastor. Glorifícalo cuanto puedas, porque Él está sobre todo elogio y nunca lo glorificarás bastante. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan que da la vida, el mismo pan que en la cena Cristo entregó a los 12, congregados como hermanos. Alabemos ese pan con entusiasmo, alabémoslo con alegría, que resuene nuestro júbilo ferviente, porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua de la nueva alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo, las sombras se disipan ante la verdad, la luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo en la cena mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos con su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y no ves es atestiguado por la fe por encima del orden natural. Bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, sin quebrarlo ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben 1000, tantos estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos todos lo reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia, no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos, y Cristo no queda disminuido ni en su ser ni en su medida. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con los santos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de esta pan vivirá para siempre, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre,
no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse, por favor. Nosotros pensamos que la historia, los hechos históricos, los realizamos nosotros, independientemente del gobierno de las cosas hechas por Dios. Pensamos que Dios está allí arriba y nosotros estamos aquí abajo y nosotros hacemos todo y Dios, pues bueno, observa como contempla mejor como un observador ausente, no hace nada, ¿no? Inactivo totalmente. Y sin embargo, es exactamente lo contrario de lo que nosotros pensamos, lo que verdaderamente ocurre. Nosotros hacemos libremente las cosas porque todo lo que nosotros hacemos como hombres, los hacemos libremente, claro está, por una persona enferma, pero ahí entonces es otro problema, ¿no? Pero una persona sana hace las cosas libremente. Cuando peca, peca libremente. Cuando hace un acto de virtud, lo hace libremente. En el primer caso rechazó la ayuda que Dios le quería dar. En el primer caso, y en el segundo caso acepta la ayuda que Dios le da. Pero aun cuando nosotros hacemos el mal, nosotros, sin darnos cuenta, estamos trazando, estamos siguiendo el plan que Dios quería para la humanidad. Por eso muchas veces pensamos, no es que el demonio ha hecho esto, el demonio ha hecho lo otro. Y es verdad, el demonio lo ha hecho sin duda ninguna, pero el demonio lo ha hecho siguiendo, tal vez sin saberlo, la voluntad de Dios. Y así eso lo vemos muy claro en la crucifixión, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Dios quería redimir el mundo, envió a su Hijo para eso. El demonio lo persigue a su Hijo Jesucristo. Enardece a las multitudes de la época, enardece a las autoridades judías y romanas para condenar y matar a nuestro Señor. Pero, como dice una santa, cuando se dio cuenta de que nuestro Señor era el Hijo de Dios, era el Mesías, y que con esa crucifixión Él iba a redimir el mundo, el demonio intenta echar marcha atrás, pero ya es demasiado tarde. Y entonces Él, pensando que estaba haciendo su plan en el fondo, estaba favoreciendo el plan de Dios, que era la redención del género humano. Y una cosa así sucede en la fiesta de hoy de Corpus Christi, no precisamente la actuación del demonio, pero sí vemos cómo Dios va hilando los diferentes hechos hasta que llega a la proclamación de la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana Cornillon, ella es una belga, nace en finales del siglo XII,
y se queda huérfana de muy niña, tenía apenas 5 años cuando perdió a sus padres. Y ella entonces es acogida en un convento de agustinas, de monjas agustinas, de Mont-Cornillon, y ella allí es educada, crece. A una cierta altura ella decide hacer parte de la orden agustina, y allí hace los votos en ese convento. Y cuando ya estaba dentro del convento, como monja, ella tiene una aparición. Y ella ve una luna llena, y en la luna llena una franja oscura. Después nuestro Señor le hará saber que esa franja oscura significaba que estaba faltando una fiesta litúrgica. Una fiesta litúrgica que tenía que ser realizada por 3 motivos. El primero de ellos, para aumentar la fe. El segundo, para que las personas aumenten en la fe, ¿no? El segundo, para que las personas crezcan en la práctica de las virtudes. Aquí un paréntesis, la vida cristiana no es una vida de sentimientos y sensaciones. Claro que en la vida cristiana hay sentimientos, claro que sí, pero no es lo esencial. Lo esencial es nuestra íntima unión con Dios nuestro Señor, y ser otros Cristos, ¿no? Cristiano, ser otros cristianos en nuestro interior y en nuestro exterior, en nuestras obras. Y por último, la última de las finalidades era reparar las ofensas cometidas al Santísimo Sacramento. Hay muchas ofensas, claro, están aquellos que comulgan en pecado mortal, no pueden, como una persona que está en pecado mortal, no puede comulgar. Primero tiene que confesarse y después puede comulgar. Entonces, ¿cuántas personas comulgan en pecado mortal? Otro tipo de ofensas al Santísimo Sacramento son aquellos que hacen misas negras, lo usan para ritos satánicos, que por desgracia es mucho más común de lo que nosotros podemos pensar. Muchísimo más común. Y eso no es que era común en los tiempos de las brujas y todo eso, no. Es que no, se dice siempre en el medievo, en la Edad Media ocurrían esas cosas. No, eso ocurre hoy en día. Hoy en día tal vez haya muchas más brujas que en la Edad Media, y hacen mucho más ritos satánicos de lo que una persona común puede imaginarse. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hace... y un tercer pecado que se comete, ofensa contra nuestro Señor, no es el odio, sino la indiferencia. ¿Cuántas personas son indiferentes a Jesús en la Eucaristía? ¿No? Son capaces de recorrerse kilómetros y kilómetros para asistir a un concierto de un cantante, de una cantante, de gastarse no sé cuánto dinero para eso. Son capaces de hacer las mayores tonterías, ¿no? Pero no son capaces de andar un minuto a la iglesia para adorar a nuestro Señor, ¿no? No son capaces de, si no pueden siquiera, ¿no? Como decía Santa Bernadette, si no se puede pasar por la capilla en ese momento, pero se está pasando por la puerta de una capilla, elevar una oración, ¿no? a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un gran pecado. Hay un obispo que se llama San Manuel, que es conocido, es un santo, claro, canonizado por la Iglesia. Él falleció en la mitad del siglo XX y él decía que la mayor injusticia que hoy en día se comete en el mundo no son todas las injusticias sociales, etc. Claro que son injusticias, pero no es lo más grave. Lo más grave, decía él, es ver tantos sagrarios abandonados, tantos sagrarios sin que nadie vaya a adorarlos.
Entonces nuestro Señor Jesucristo le pide a Santa Juliana que se mueva para que haya una fiesta eucarística, una fiesta litúrgica, para adorar y reparar al cuerpo de Cristo. Y entonces ella se pasa 20 años en silencio, rezando. Al final, con otras 2 monjas, les descubre el secreto a otras 2 monjas agustinas, grandes adoradoras del Santísimo Sacramento. Se hablan con un canónigo de Lieja, que es una ciudad belga, que se llamaba Juan de Lausanne, y hablan con él para que él se empiece a mover. Al fin y al cabo, el obispo de Lieja, después de algunas dudas, instituye la fiesta del Corpus Christi en la ciudad de Lieja, la diócesis de Lieja. Otros obispos también poco a poco lo van aceptando, en Bélgica, sobre todo mucho en Alemania. En fin, en otros países ella, sin embargo, encuentra oposición del clero y, claro, ella muy devota, ella muy fervorosa, quería llevar el convento a ese grado de fervor que ella tenía, pero las monjas, algunas monjas del convento se rebelan contra ella y ella se ve obligada a abandonar, junto con otras monjas, se ve obligada a abandonar el convento e ir a vivir en un convento cisterciense. De hecho, morirá allí, en uno de los conventos cistercienses, morirá en el año 1250, más o menos, ahora se me va la fecha. Y eso ocurre en Bélgica. Allí en Bélgica había vivido una persona que se llamaba Jacobo de Troyes. Y este Jacobo llegó a ser papa Urbano IV. Entonces este papa se encuentra en Orvieto en 1263. Y bueno, ya había sido creada, instituida la fiesta del Corpus Christi en Lieja, y él se encuentra en Orvieto, en una ciudad cerca de Orvieto. Por una ciudad cerca de Orvieto, que se llama Bolsena, pasa un sacerdote bohemio, no porque lleve una vida bohemia, sino porque es de la Bohemia, o antigua actual República Checa, y él se llamaba Pedro de Praga, y él le venían grandes dudas al respecto de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y entonces él, por consejo de su confesor, va a Roma a hacer una peregrinación para visitar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, visitar tantas reliquias que hay allí en Roma y pedirle a ellos la gracia de una fe fuerte en la presencia real. Y entonces él llega a esa ciudad de Bolsena, que está al norte de Roma, y él llega allí, celebra una misa en la Basílica de Santa Cristina, y cuando está celebrando la misa, durante la consagración, en la elevación de la hostia empieza a transformarse en sangre, y empieza a gotear sangre. Empieza a gotear sangre de tal manera que ensucia, que baña, que empapa de sangre de nuestro Señor Jesucristo el corporal, empapa de sangre los purificadores. Él de vergüenza cubre todo, se lo lleva a la sacristía y va goteando sangre. De hecho, se conservan cuatro losas manchadas con sangre, sea en los escalones del altar, sea en el camino hacia la sacristía. Aún hoy en día se conservan. Y él, acompañado después de ese milagro, acompañado de los testimonios y de los canónigos regulares que estaban que tenían que eran los que tenían la iglesia, ¿no? Ellos van hasta el Papa, porque Bolsena de Orvieto queda a 22 kilómetros, van hasta el Papa a contarle la historia. El Papa Urbano IV escucha la historia y envía al obispo de Orvieto a verificar el milagro y a traer las reliquias.
pero lo manda acompañado de dos personajes, ¿no? Qué bonita época, ¿no?, en que el Papa estaba rodeado de estos personajes, de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino. Y ellos dos van con el obispo para cerciorarse del milagro. Naturalmente el milagro es comprobado, vuelven en procesión hasta Orvieto, y el Papa recibe las reliquias de rodillas, ¿no? Como es bonito ver, ¿no?, las personas que se arrodillan delante del Santísimo Sacramento. Entonces él, arrodillado, recibe las reliquias, y esto ocurre en el año 1263, y en el año de 1264 el Papa declara, instituye la fiesta del Corpus Christi para la Iglesia universal. El Papa le pide a Santo Tomás de Aquino que escriba la liturgia tanto del oficio divino como de la misa. También le había pedido una cierta colaboración a San Buenaventura, y cuando Santo Tomás de Aquino comienza a leer al Papa lo que él le había preparado, San Buenaventura, escuchando las hermosísimas y profundísimas palabras, mejor dicho, el profundísimo y devotísimo y bellísimo texto escrito por Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura mete el texto que le había preparado debajo del escapulario. Bueno, debajo de los franciscanos no tienen escapulario, debajo lo esconde, ¿no?, tal vez debajo del manto, y lo rompe, porque decía, esto que yo he escrito no es nada. Entonces esta fiesta nos enseña muchas cosas, ¿no? Primero la humildad, ¿no?, de San Buenaventura, ¿no?, de saber aceptar cuando otro hace algo mejor que nosotros, ¿no?, que sabe hacerlo mejor. Pero no es eso, lo que más nos enseña es que nosotros tenemos que tener una gran devoción al cuerpo de Cristo, a la sangre de Cristo, que tenemos que tener y que tenemos que reparar los pecados que se cometen contra nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Nos ponemos en pie para hacer la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venirá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden sentarse.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y sacrificio perfecto de reconciliación. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que todos los que habitamos en el mundo seamos iluminados por una misma fe y congregados en una misma caridad. Nos acercamos así a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos conduzca a la vida eterna. Por eso todas las criaturas del cielo y de la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te alabamos cantando sin cesar. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Jesús es alimento y su sangre bebida verdadera. Vivirá para siempre el hombre nuevo, el que tome de este pan y de este vino. Vivirá para siempre el hombre nuevo,
es el pan que bajó del cielo, el cuerpo de Jesús es alimento, y su sangre de vida verdadera, vivirá para siempre el hombre nuevo, el que tome de este pan y de este vino, vivirá para siempre el hombre nuevo, el que tome de este pan y de este vino. Al Señor uno y primo demos gloria, cantemos su alabanza para siempre. Anima Christi sanctificamus, Toretus Christi salvamus, Sanguis Christi neviamus, Aqua Delis Christi lavamus, Asilo Christi confortamus. O bone Iesu, exaudime, intra tua vulneratas ne permitas me separaria, a voste maligno defendem, in ora mortis evocat, et lubreme benignitade tu, votum sancti suis laudente, in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, laudatum omnes populi, bonina confirmata et super nos misericordia Deum, et veritas Domini manet in aeternum. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum sanctissimum sacramentum.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me separe de vos. Amén. Hemos aprendido de esta liturgia que tenemos que reparar los pecados que se hacen contra el corazón del Santísimo Sacramento. Hemos aprendido que tenemos que adorar a ese Santísimo Sacramento, de aumentar cada vez más nuestra fe. Hemos aprendido que tenemos que crecer en las virtudes y hemos aprendido que todo es gobernado por Dios, inclusive las cosas que a nosotros nos parecen perjudiciales para nosotros, en realidad, en el fondo, Dios las permite para nuestro bien. Entonces, tenemos que crecer mucho en la confianza a nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, la confianza en su Madre, la Virgen María. Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo de tu divinidad, anticipado en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, leges nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suscitamus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, a nos converte. Lege Jesum, benedictum fructum ventris sui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, udini et ficiamur promissionibus Christi. Yo confío en nuestro Señor, con fe, esperanza y amor. Yo confío en nuestro Señor, con fe,